gente que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, miércoles 24 de abril del año 2024. Les pido 20 segundos y largamos. El tema del incremento salarial sigue dando que hablar, por supuesto, y queremos que ustedes tengan la mayor información posible sobre el tema. Dale. De acuerdo a lo que se analiza en el mercado de factores de producción, cuando hablamos de factores de producción está lo que se considera mano de obra, hay una relación inversa, ¿no?, con lo que es la tasa salarial o el incremento salarial en este caso. El efecto del incremento salarial en la tasa salarial. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esta tasa salarial sube, ¿no?, la demanda de mano de obra en el mercado va a disminuir. Eso desde el punto de vista de la teoría económica, ¿no? Ahora, ¿cómo aterrizamos en la realidad? Date cuenta de que en un ejemplo, en una empresa que tiene 200 empleados, ¿sí?, este incremento de forma nominal, podemos decir también, tendría un efecto de dejar de contar con 6 trabajadores, al menos, ¿no? O en su efecto de incrementar su costo para poder mantener el tema de la producción con los 200 trabajadores. Entonces, pareciera no significativo, ¿no?, un 3%, pero el impacto que tiene justamente en lo que es la política salarial de las empresas se ven afectadas, como te estoy comentando, ¿no? El tema del incremento salarial tiene un efecto multiplicador, no solamente al haber básico, sino que a las personas que trabajan más de 2 años le corresponde un beneficio social que es el bono de antigüedad. Le corresponde lo que es el bono de antigüedad, y el bono de antigüedad obviamente se calcula en base al salario mínimo salarial, al salario mínimo nacional, perdón, que está por el 5.85 ahora con el incremento. Entonces, sí se puede ver que hay una afectación en el futuro justamente en lo que son los costos vinculados a mano de obra, ¿no? Como te decía en el ejemplo, no es pues solamente un incremento al haber básico como tal, porque el salario de los empleados se conforma de muchos otros factores o variables. Por ejemplo, en una planilla salarial tenemos haber básico, tenemos bono de antigüedad, tenemos el tema de seguridad de corto plazo, salud, tenemos seguridad de largo plazo, los aportes solidarios por el lado de la empresa, tenemos los aportes patronales, ¿no? Tenemos el tema de la provisión o previsión de indemnización. Tenemos los aguinaldos, pero también se provisiona lo que es el segundo aguinaldo porque no sabemos en realidad, no hay certidumbre sobre cómo va a fluctuar esto en la normativa que tiene nuestro país. Entonces, el costo nominal que se habla de un salario se puede incrementar entre un 40 y 47%. Por ejemplo, podemos decir de que con todos los demás costos que se deben considerar en un empleo legal, este trabajador que tiene un haber básico de 2.000 tendría que tener como costo real la empresa 3.460 bolivianos, casi 3.500. Y ahora con el 3% sobre el haber básico y sobre el salario mínimo nacional, obviamente que esto va a fluctuar y se va a incrementar. De repente dirán, ¿qué tiene de malo?
¿no? Por el lado del empleado siempre va a estar esperando un incremento salarial. Por el lado del empresario o el inversionista, fíjate vos de que es complicado porque la situación no es de las mejores en la economía, no es de las mejores, tenemos dificultades que se pueden ir agravando conforme avancemos en el año, ¿sí? Y obviamente que un incremento salarial va a generar reajustes o reorganizaciones, como se dice en las empresas. Por un lado. Por otro lado, el tema del incremento en el salario mínimo nacional es una barrera de entrada a los profesionales más nuevos al mercado laboral. ¿Por qué? Porque ahora ya con 2.500 bolivianos vos vas a poder contratar seguramente a algún profesional ya con años de experiencia, ¿sí? Y no vas a arriesgar la contratación por estos montos de profesionales juniors sin experiencia, ¿no? Entonces te das cuenta del efecto que tiene del incremento salarial en estos momentos al menos, ¿no? De reactivación económica que continuamos todavía, son complejos, ¿no? Complejos y yo siempre lo planteé, digamos, el tema de que se debería pensar en un congelamiento de salarios, tanto... Sí, lo dijo don Jorge Camines. Fíjense esto de una persona de 2.000 termina más o menos en aporte de la empresa en unos 3.460. Y ya es una carga fuerte. Pero lo preocupante es que hay mayor sueldo, efectivamente, para la gente, para el trabajador, que tiene todo el derecho del mundo de alegrarse si le aumentan. El tema es que si lo despiden o si se cierra una empresa o si se achica la empresa y él tiene que salir, anda a ver si consigue trabajo después. Pero lo que decía de los juniors, de los jóvenes que van entrando al mercado laboral, ¿a quién contratas? ¿Por 2.500 a una persona con experiencia o a un joven? Y ahí es donde comienzan las distorsiones. Las distorsiones del mercado abierto por el gobierno comienzan a complicarse. Porque claro, vas a buscar una persona con experiencia y no vas a contratar a un muchacho. Y entonces los muchachos que se mataron estudiando en la universidad, así no se hayan matado estudiando en la universidad, después de 5 años se encuentran con que no pasa nada con ellos. No hay trabajo, no hay oportunidades. En cambio, como yo decía esta mañana, y ya salieron a insultarme, que yo soy un fascista y no sé cuánto, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Pero yo les decía esta mañana, una empresa con 200 personas, solamente con el costo del incremento, va a parecer que ha contratado 24 personas más. 24 personas más. Es una barbaridad, porque no los ha contratado. Y no falta un boludo que te dice, pero ¿cuándo contrata una empresa 24 personas más? No contrata, pero es lo que pudiera haber contratado, porque esto es teoría. Y no pudo contratar más, porque el año pasado también hubo incremento salarial que también era desproporcionado. Aquí es mucho más porque ya estamos en puertas de la próxima elección. Y entonces el Lucho hermano tiene que ponerse muy dadivoso con plata ajena. A mí lo que me preocupa es eso. Sigamos escuchando. Tanto el sector público y privado. ¿Por qué? El sector público no está tan bien que digamos en la cuestión de finanzas. Y un 3% de incremento va a afectar justamente, ¿no?, a lo que es el tema del gasto corriente en nuestro país. Y bueno, los efectos, si no se hace nada al respecto, tranquilamente se van a poder ver en el próximo trimestre de repente, ¿no?, o semestre. Las empresas se verán obligadas, o los empresarios en este caso, se verán obligados a congelar los proyectos de expansión o crecimiento de la empresa para poder cubrir este beneficio. En realidad se tienen que hacer ajustes, ¿no? Se tienen que hacer los cálculos necesarios en los diferentes sectores, en las diferentes empresas, y obviamente ver si el efecto que tendría este incremento en lo salarial, ¿no?, para poder modelar también el tema de
lo que son las ganancias. No digo que el empresario, el privado, trabaja para ganar, ¿no? No trabaja para poder hacer algún beneficio social en cuanto al pago de salario. No, el empresario está hecho la empresa está hecha para generar ganancias. Una empresa que no genera ganancias no tiene sentido. En este sentido, obviamente, el tema de lo que son los salarios van a ser considerados o tendrían que ser considerados para el ajuste de proyectos o inclusive del mismo funcionamiento, ¿no? No me gusta ser pesimista, pero siempre el impacto desde el punto de vista de la teoría es negativo. Cualquier incremento en la tasa salarial va a significar que existe una menor demanda, ¿no?, de mano de obra en el mercado. El tema de lo que es la política salarial como tal debería plantearse o reformularse, no venir de repente de un tema de lo que dicta un presidente. Debería de repente reglamentarse ya lo que es el incremento salarial para tener un procedimiento, una metodología que permita justamente al empresario y al mismo Estado poder tener una planificación acerca de lo que es la política salarial. En otros países, por ejemplo Colombia, hay normativa que establece cómo se va a dar el incremento salarial. En este país se habla de la tasa de inflación, de la gestión cerrada, más un 1%. Entonces, pero obviamente que eso se hace en base a la realidad de Colombia, ¿no? En Bolivia estamos en una situación totalmente diferente. Todos los países tienen escenarios diferentes, pero tienen por lo menos la idea clara. Ya sabes vos cómo se viene la mano en cuanto a lo que es la determinación de la mano de obra en una empresa, ¿no? Aquí el tema de la incertidumbre, el tema de estar pidiendo reuniones y que se consideren estas situaciones y no se haga, obviamente que hay una desmotivación, se puede dar en lo que es la inversión, ¿no? Después, más allá de eso, lo vamos a ver en lo que se viene, seguramente, cuando el gobierno empiece a activar planes de empleo. Ya pasó en la época de Evo Morales. Sí, ya pasó en la época de Evo Morales, pero considerando que hay 600.000 trabajadores en el Estado, solo el 3% significa como si hubieran entrado 18.000 personas nuevas a trabajar. Y es por eso que el gobierno, sabiendo cuál es la trampa, les hace el famoso contrato de consultores. ¿Para qué? Para que les den factura, para no tener que pagarles beneficios, pero si vos le haces eso, y ojalá no lo hagan, a los trabajadores de la empresa privada están reventados, pero el Estado lo hace, porque el Estado, lamentablemente, nuestro Estado boliviano es tramposo. Escuchemos a Gary Prado Araúz, dale. En un país donde la economía informal ocupa más del 80% de la fuerza de trabajo, estos incrementos salariales unilaterales entre gobierno y central obrera tienen dos afectados: los funcionarios públicos, o sea, las entidades públicas que van a tener que erogar un incremento salarial, y los privados que tienen establecimientos formales. El resto de la población no recibe ningún beneficio de esto, porque obviamente su informalidad lo sustrae de este beneficio. Ahora, este beneficio, ¿cuánto genera de impacto en la economía del Estado? Sin duda es una carga mayor para un Estado que ya es deficitario. Si usted tiene 600.000 empleados públicos, ese incremento salarial va a significar mayor carga para el Estado. Por el otro lado, en la empresa privada, para quienes tienen empleados formales, es realmente una carga muy dura de llevar. Ya está siendo difícil tener una planilla formal, encima un incremento hace más difícil todavía sostener las empresas. Es probable que muchas empresas decidan cerrar o trabajar en negro, y eso lo están consiguiendo por hacer negociaciones unilaterales y no tripartitas como siempre debió ser. Sin ninguna duda debió ser tripartita. ¿Qué decía Evo Morales sobre Arce, la nota 13? El gobierno, porque el gobierno tenía tres mandatos.
Primero recuperar la democracia, todos. Campaña desde Argentina, recuerdo nuestro alcance, recuperamos la democracia. Segundo, claro, después de que destrozó la economía, destrozada por la Áñez, economista levante, confiamos en el economista va a levantar. Ahora está peor que el 2005 la situación económica. Que hablé, inclusive, Lucho había delegado un economista al gobierno de la Áñez para hacer seguimiento. Bueno, está bien eso, no condeno. Pero había trabajado en nuestro Banco Central, Ministerio de Economía, sabe bien. Me ha explicado en detalle, como 4 horas de reunión, destrozado la economía nacional. Entonces, en vez de levantar la economía, más bien, la ha hundido la economía. Segundo mandato, juzgar a los genocidas, a los golpistas. 0, más bien su aliado del gobierno. Varios organismos internacionales se me cruzaron en Venezuela. Su gobierno, tu presidente está haciendo ya, diciendo más. Pero me ha llamado la atención. Yo la había escuchado la primera parte nomás. En esta segunda parte, Evo Morales se acaba de pegar un tiro en los huevos. Pa' suerte de un montón de peladitas que no van a tener nada que temerle. Aunque estos psicópatas, si no te funciona eso, te va a funcionar los dedos, la lengua, cualquier cosa. Bueno, pero independientemente de eso, acaba de pegarse un tiro en los huevos porque está quejándose porque la CIDH ha determinado que o arreglan su problema entre ustedes o nos metemos nosotros y los denunciamos. Tenían que acabar con los genocidas. Los genocidas fueron ustedes. En tu gobierno, Evo Morales. Cuando uno mata 3 o más personas en un momento de balacera, y sobre todo si es el gobierno el que la ejecuta, es un gobierno genocida. Y vos acabas de tratar de defenderte, vos lo que has hecho ha sido defenderte para que no te llegue el largo brazo de la ley. En Bolivia, el brazo de la ley, cuando se trata del gobernante, da unas 2 vueltas al mundo y de ahí intenta agarrarte. Pero lo que has dicho es tremendo porque estás reconociendo tus culpas. Yo de verdad que celebro que este boludo hable tanto, porque a la medida, mientras más habla, más le pela. Ponelo a José Orlando Peralta sobre la amenaza de la Central Obrera. Dale. Mire, la COP en esta coyuntura, microcoyuntura, se ha vuelto un grupo o potencialmente un grupo de choque para el gobierno, ¿no? Ya el gobierno les ha dado la satisfacción del aumento salarial, que la COP aparece como la banderada de este aumento, ya, pero al mismo tiempo el costo de este beneficio es que se convierte en un grupo de choque y que tenga efecto en los escenarios políticos institucionales, formales, como es la Asamblea Plurinacional, donde está en debate y discusión la cuestión de la jubilación. Pero esto genera otro efecto que es más grande, que es más grave, que es justamente por el magisterio y los médicos, ya que es lo que estaban supuestamente en un proceso de diálogo, pero con esto se entorpece todo. Por tanto, aquí el beneficio de un grupo de choque con el gobierno que tiene pretensiones preelectorales ya se está predominando sobre los intereses comunes, como es el tema obviamente de la jubilación forzosa, y por lo cual 2 grandes sectores en Bolivia están movilizados y por ende esa movilización perjudica a la ciudadanía, tanto en el nivel educativo como peor aún en el tema de educación, en el tema de salud, perdón. Por tanto, es un tema netamente político preelectoral, ya, de beneficio mutuo entre este grupo de choque con el gobierno, pero en desmedro de los intereses de la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Se supone que la Central Obrera debería defender los derechos de... No, la Central Obrera defiende los intereses de su grupo de poder, ya, porque son asociaciones de intereses. Ya la COP, su espíritu que tuvo en un momento, creo que eso ya ha muerto. Ahora son grupos de intereses que defienden los grupos, el grupo o la rosca, si quiere verlo así, que maneja, que administra esto, ¿no? Imagínense este señor Guarachi, no sé cuántos años está en el mismo cargo. O sea, ¿hasta cuándo va a estar, digamos, ¿no? O sea, no tiene legitimidad, no tiene moral ese tipo para decir nada, pero está ahí, representa y genera cierto efecto político, porque las amenazas que plantea, obviamente en cualquier momento, situación,
genera incertidumbre, ¿no? Porque aquí lo que la gente más bien quiere es tranquilidad, pero al contrario, la COP con estos intereses moviliza todo. ¿Medir fuerza en las calles, licenciado? Es que esa es una de las tácticas, ¿no? Porque la estrategia es poder justamente, no es justamente sacar a mucha gente del campo laboral para meter a otra gente, ¿ya? Pero ¿cuál es el costo, digamos, esto, sobre todo en el sector salud? Ya que hay muchos médicos que 65, 60 años son personas que tienen una capacidad brillante para atender a la gente. ¿Tiene sentido todavía la continuidad de un ente como la Central Obrera que se ha politizado y que ha dejado de lado los derechos de los trabajadores? Bueno, yo creo que tiene sentido si es que tiene nuevos dirigentes, ¿no? Que tengan un espíritu más democrático, algo que sea mayor sentido común y que no sea un apéndice del Poder Ejecutivo. Pero con los actuales dirigentes que tiene, realmente es lo peor, ¿no? Por tanto, quita todo valor moral, legítimo, pero están ahí, tienen incidencia todavía, pueden mantenerse, tienen la habilidad táctica para mantenerse en esos cargos, pero el efecto a medio y largo plazo es terrible, ¿no? Porque la desprestigia la COP y lo que en su momento representó. ¿Cuán confiable se torna políticamente el señor Huarachi? No, ya no es confiable, desde hace muchos años no es confiable, porque cuando en el 2019, 2020, él actúa en función de quién está en el Poder Ejecutivo. No tiene una cuestión ideológica, no tiene valor, no tiene principio, él actúa de acuerdo a su conveniencia y a las circunstancias que se dan y a las contingencias que se suceden para responder a sus intereses De acuerdo con José Orlando. La Central Obrera, después de Juan Lechín, de Oscar Salas, de Víctor López, de Simón Reyes, de Huracán Ramírez, es nada. En el gobierno de Evo Morales, acuérdense, los Solares era, ¿no? Solares era uno. Mierda, acuérdense lo que fueron. Acuérdense la genuflexión. Si este aquí es mejorado que los otros, simplemente. Pero es exactamente lo mismo. Es una verdadera pena. Para terminarla, ponerlo al diputado Ormachea. Recuerdo cuando los masistas lloriqueaban porque se tomaron predios de sus respectivas instituciones, tanto en los Estados Unidos como en Brasil, ¿no es verdad? La gente afín a Donald Trump en su momento tomó los predios de la Asamblea Legislativa, el Parlamento, el Congreso de los Estados Unidos, y lloriqueaban los masistas y decían: Trump es un fascista, Trump es un dictador, ¿no? Ahora vemos que Huarachi, en la Casa del Pueblo, en instalaciones del órgano ejecutivo, con permiso del presidente Luis Arce Catacora, nos dice a los asambleístas y nos amenaza con tomarse físicamente los predios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué lo hace eso a Huarachi? ¿Qué lo vuelve? Un fascista, pues, un total fascistoide. Y también a la COP. Es decir, Juan Lechín Oquendo se debe estar revolcando en su tumba en este momento, ¿no? Por tener una dirigencia tan lastimosa como la de el señor Huarachi, que amenaza con tomarse una institución del Estado, un órgano, un poder del Estado constituido con plena soberanía y con plena autonomía funcional y constitucional. Entonces, evidentemente, eso hace que la Central Obrera Boliviana sean un grupo de fascistas en este momento a la cabeza de Huarachi, con el permiso de Luis Arce Catacora, que le ha permitido hacer esa vergonzosa y ruborizante conferencia de prensa. Ruborizante conferencia de prensa, esa es la palabra. Creo que está muy bien definido. Huarachi es cualquier cosa. Ya lo sabemos. Baila al son que le toquen. Y además lo hace de buen gusto. Y por ahí hasta buen oído tiene. Vámonos al corte. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SV de nuevas energías creadas por BID, que convierte estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio,
buscando descongestionar la maternidad Percy Bolden, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz.